¿Sabías que existe una lista de cosas que dejan a un narcisista totalmente aterrado? Cosas simples que cuando tú haces, él se siente pequeño, expuesto, hasta humillado. Y lo mejor de todo es que no necesitas gritar, no necesitas discutir, no tienes que rebajarte a su nivel. El narcisista vive con un terror secreto que muy pocas personas conocen y hoy vas a descubrir exactamente cuál es ese miedo que lo paraliza. Hay algo que te quiero decir antes de empezar, algo que probablemente ya sospechabas, pero nunca te habías atrevido a confirmar. Ese miedo constante que sientes en su presencia, esa sensación de caminar sobre cascarones de huevo, de nunca poder ser tú mismo, no es casualidad. Él lo ha cultivado durante todo este tiempo, pero lo que él no sabe es que tú estás a punto de descubrir sus puntos más vulnerables. Otto Kernberg, uno de los psiquiatras más respetados en el estudio de los trastornos de personalidad, dedicó décadas a entender la estructura narcisista, y sus descubrimientos revelan algo fascinante. Detrás de esa máscara de grandiosidad existe un vacío aterrador, una fragilidad tan extrema que el narcisista haría cualquier cosa por ocultarla. Hoy vas a aprender a tocar exactamente esos puntos de fragilidad sin decir una sola palabra agresiva. En este video vas a descubrir las 10 actitudes que hacen que un narcisista pierda completamente el control y cómo puedes usarlas de forma sutil para desarmarlo por completo. No estoy hablando de venganza barata ni de juegos psicológicos infantiles. Estoy hablando de herramientas reales de protección emocional que te van a ayudar a recuperar tu poder personal. Cada una de estas actitudes ha sido probada, estudiada y comprobada como efectiva para neutralizar el abuso narcisista. Y la última de esta lista, la número 10, es la más poderosa de todas. Muy pocas personas tienen el valor de usarla porque implica un nivel de fortaleza emocional que asusta. Pero cuando la aplicas, el narcisista literalmente entra en colapso. Su mundo se desmorona frente a sus ojos y no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero te voy a pedir algo antes de continuar. Quiero que te quedes hasta el final, porque si te vas antes, te vas a perder la pieza más importante del rompecabezas. Si alguna vez has sentido miedo de posicionarte frente a un narcisista, miedo de la retaliación, o esa sensación horrible de que cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra, quiero que entiendas algo fundamental que va a cambiar tu perspectiva para siempre. El narcisista depende completamente de tu silencio. Su poder no viene de su fuerza, viene de tu miedo. Él necesita que te quedes callado, que no cuestiones, que aceptes su versión de la realidad sin protestar. Y lo que más teme en este mundo es encontrarse con alguien que se ha vuelto emocionalmente libre, alguien que ya no necesita su aprobación ni teme su rechazo. Déjame pintarte una imagen bien clara de lo que esto significa en la vida real. Imagina que estás en una reunión familiar y el narcisista hace uno de esos comentarios pasivo-agresivos que siempre hace, ese tipo de comentario diseñado para humillarte frente a todos, pero que suena lo suficientemente inocente como para que si reaccionas, tú parezcas el exagerado. Antes te quedabas congelado, sentías ese nudo en el estómago, bajabas la mirada y dejabas pasar el momento. Él contaba con esa reacción, la necesitaba. Pero ahora imagina que en lugar de eso, lo miras directamente a los ojos con total calma, sonríes ligeramente y simplemente no reaccionas emocionalmente. No hay lágrimas, no hay justificaciones, no hay el drama que él esperaba provocar. En ese momento algo cambia en el aire. Él siente que perdió el control y ese sentimiento lo aterroriza más que cualquier cosa que pudieras decirle. No estás exagerando cuando sientes que algo está mal. Confía en esa sensación en tu pecho que te dice que esta relación no es normal. ¿Recuerdas la última vez que dijiste que no? Puede ser algo simple,
Tal vez rechazaste una invitación o estableciste un límite sobre tu tiempo, tu dinero o tu energía. ¿Qué pasó después? Probablemente él reaccionó con una rabia desproporcionada, con chantaje emocional del tipo: después de todo lo que he hecho por ti, así me pagas. O tal vez te castigó con el silencio, desapareciendo durante días para hacerte sentir culpable por atreverte a tener necesidades propias. Esa reacción no fue accidental ni exagerada de tu parte. Eso es exactamente lo que hace un narcisista cuando siente que está perdiendo control sobre ti. Otto Kernberg explicaba en sus investigaciones cómo el narcisista experimenta cualquier rechazo, por pequeño que sea, como una amenaza existencial a su falso yo grandioso. Para él, tu negativa no es solo un no, es una declaración de que él no es tan especial, tan importante o tan poderoso como necesita creer que es. Y eso lo destruye por dentro. Pero aquí está la parte que necesitas entender con absoluta claridad. El narcisista tiene un pavor profundo de perder el control, y tú estás mucho más cerca de liberarte de lo que imaginas. Cada vez que estableces un límite, cada vez que dices no sin justificarte, cada vez que mantienes tu postura a pesar de sus manipulaciones, estás tocando ese miedo primordial que él lleva dentro. Pero necesito advertirte algo crucial antes de continuar, porque la libertad tiene un precio y tienes que estar preparado para pagarlo. Cuando empiezas a acertar en estos puntos vulnerables del narcisista, cuando tocas esos miedos que él ha ocultado toda su vida detrás de su máscara de arrogancia, él no se va a quedar de brazos cruzados. Puede intentar virar el juego con difamación, contándole a todos que tú eres el loco, el abusivo, el problema en la relación. Puede usar chantaje emocional más sofisticado, amenazando con quitarse la vida, con destruir tu reputación o con alejarte de personas que amas. Puede incluso intentar el aislamiento social, convenciendo a amigos y familiares de que te alejes, pintándote como la persona tóxica, mientras él se presenta como la víctima incomprendida. He visto esto pasar cientos de veces. La mujer que finalmente encuentra el valor de dejar al narcisista y de repente descubre que él ya le contó a toda la familia una versión completamente distorsionada de la historia, donde ella es la villana. El hombre que establece límites con su madre narcisista y termina siendo excluido de reuniones familiares, porque ella convenció a todos de que él es un hijo cruel y desagradecido. Pero aquí está la verdad que necesitas grabar en tu mente. Esa escalada de ataques no es señal de que debes retroceder, es la confirmación de que estás haciendo exactamente lo correcto. El narcisista solo ataca así cuando siente que está perdiendo, cuando percibe que su control se está desmoronando. Ahora llegamos a la primera cosa que aterra al narcisista hasta los huesos, y probablemente es la más contraintuitiva de todas: tu indiferencia emocional. No estoy hablando de fingir que no te importa mientras por dentro estás destrozado. Estoy hablando de una verdadera neutralidad emocional. Ese estado donde simplemente ya no reaccionas a sus provocaciones porque genuinamente dejaron de afectarte. El narcisista está acostumbrado a obtener reacciones de ti. Necesita verte llorar, enojarte, justificarte, perseguirlo pidiendo explicaciones. Esa energía emocional que tú le das es como oxígeno para su ego. Cuando te provoca con un comentario hiriente y tú explotas en lágrimas o en rabia, él no solo se siente poderoso, se siente vivo. Pero imagina este escenario: él llega a casa después de ignorarte durante 3 días, esperando encontrarte desesperado, suplicando por atención. En lugar de eso, te encuentra tranquilo, ocupado con tu vida, tal vez hasta sonriendo por algo que viste en tu teléfono. Le saludas con educación básica, como saludarías a un compañero de trabajo, y vuelves a lo que estabas haciendo. No hay drama,
No hay reclamos, no hay la explosión emocional que él había orquestado cuidadosamente. En ese momento, algo se quiebra en su cerebro. Él preparó todo un escenario para alimentar su ego y tú ni siquiera apareciste en el escenario. Otto Kernberg señalaba que el narcisista construye su identidad alrededor de las reacciones de otros, y cuando esas reacciones desaparecen, él queda suspendido en un vacío aterrador donde tiene que enfrentar su propia insignificancia. Tu indiferencia es el espejo que le muestra la verdad que más teme, que no es tan importante como necesita creer. Pero cuidado, porque cuando empiezas a mostrar indiferencia genuina, el narcisista va a intentar provocarte aún más fuerte. Va a subir la apuesta, va a decir cosas más hirientes, va a crear situaciones más dramáticas, todo con el objetivo de sacarte de ese estado de neutralidad. Es como un adicto que necesita su dosis y hará lo que sea para conseguirla. He visto narcisistas que, ante la indiferencia de su pareja, llegan a extremos ridículos. Inventan enfermedades, crean crisis falsas, hasta amenazan con irse para siempre, solo para provocar alguna reacción emocional. Pero aquí está tu ventaja. Si logras mantener esa indiferencia a pesar de la escalada, si puedes observar sus intentos de manipulación con la misma neutralidad con la que observarías una película, él eventualmente se quiebra. No porque tú hayas hecho algo agresivo, sino porque su fuente de suministro se secó. Es como ver a alguien gritando en un cuarto vacío, esperando eco, y no hay nadie ahí para responder. Esa soledad existencial es el mayor miedo del narcisista, y tu indiferencia se la presenta en bandeja de plata. La segunda cosa que lo destroza por completo es algo más sutil, pero igualmente devastador: la exposición indirecta. No necesitas pararte en una plaza pública y gritar quién es él realmente. La exposición indirecta es mucho más poderosa porque es algo que él siente, pero no puede probar ni combatir. Es cuando tú, sin decir una palabra directa, le haces saber que ves exactamente quién es detrás de la máscara. Puede ser una mirada, ese tipo de mirada que dice: sé exactamente lo que estás haciendo y no me engañas. Puede ser una frase aparentemente inocente, pero cargada de significado. Es interesante cómo siempre tienes una explicación para todo. O puede ser simplemente tu cambio de energía, la forma en que ya no te esfuerzas por complacerlo, ya no caminas sobre cascarones de huevo, ya no finges que sus historias grandiosas te impresionan. Recuerdo el caso de una mujer que me contactó después de años de matrimonio con un narcisista. Me contó que el punto de quiebre llegó cuando, en una cena con amigos, su esposo estaba contando una de sus historias exageradas sobre un logro profesional que básicamente había inventado. Antes, ella lo habría apoyado, añadiendo detalles, asintiendo con admiración. Esta vez, simplemente tomó un sorbo de su bebida y miró hacia otro lado con una media sonrisa. No dijo nada, no lo contradijo, no hizo una escena. Pero todos en la mesa sintieron ese cambio de energía. Él lo sintió más que nadie. Esa noche, camino a casa, explotó en rabia acusándola de humillarlo, de traicionarlo, de no respetarlo. Pero lo fascinante es que ella no había hecho nada concreto que él pudiera señalar. Simplemente había dejado de ser su cómplice en la mentira. Otto Kernberg explicaba que el narcisista necesita validación constante de su falso yo grandioso, y cualquier señal de que alguien ve la verdad detrás de la fachada es experimentada como un ataque mortal. La exposición indirecta funciona porque ataca el núcleo de su terror más profundo: ser visto como realmente es, ordinario, inseguro, vacío. Y lo que la hace tan efectiva es que no le das nada concreto para atacar. No puedes ser acusado de difamación si solo cambiaste tu energía. No puedes ser culpado de sabotaje si solo dejaste de aplaudir sus mentiras. Es una guerra silenciosa donde tu única arma es la verdad que llevas en los ojos.
y él lo sabe. La tercera cosa que lo hace entrar en pánico es algo que probablemente te han enseñado toda la vida a evitar. Decir que no con firmeza absoluta, sin justificaciones, sin explicaciones largas, sin disculpas, solo un no limpio y claro. Para una persona normal, un no es simplemente una negativa. Para el narcisista es una declaración de guerra. Cuando dices que no puedes ayudarlo este fin de semana porque tienes otros planes y no elaboras cuáles son esos planes, ni te disculpas profusamente por no estar disponible, estás tocando su herida más profunda. Estás diciendo implícitamente que hay cosas en tu vida más importantes que complacerlo a él. Y eso destruye la narrativa donde él es el centro del universo. Piensa en cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no. Cuántas veces has sacrificado tus necesidades, tu tiempo, tu energía, solo para evitar su reacción. El narcisista cuenta con eso. Ha condicionado tu respuesta a través del castigo sistemático. Cada vez que dijiste que no en el pasado, él te hizo pagar tan caro con rabia, con silencio, con manipulación, que aprendiste que es más fácil decir que sí, aunque te destroces por dentro. Pero cuando finalmente encuentras la fuerza para decir que no, sin retractarte, sin negociar, sin dejarte manipular con culpa, algo cambia irreversiblemente en la dinámica. Él siente que el terreno se mueve bajo sus pies. Una vez trabajé con un hombre cuyo padre narcisista le había controlado financieramente toda la vida. Cada vez que el padre llamaba pidiendo dinero prestado que nunca devolvía, él sentía esa presión familiar en el pecho. Sabía que si decía que no, vendría el discurso de «después de todo lo que hice por ti, así me agradeces, soy tu padre y me niegas una ayuda». Finalmente, después de años de terapia, logró decir, «No, papá, no voy a prestarte dinero esta vez». No explicó por qué, no se justificó con gastos o deudas propias, solo un no firme. Su padre intentó todas las tácticas, rabia, luego victimización, luego silencio punitivo. Pero él mantuvo el no. Y algo fascinante pasó. Después de semanas de drama, su padre volvió a llamar como si nada hubiera pasado, pero nunca más le pidió dinero de esa forma. El narcisista aprendió que ese suministro se había secado y tuvo que buscar en otro lado. La cuarta cosa que terroriza al narcisista es tu silencio estratégico justo donde él más espera tu reacción. No cualquier silencio, sino ese silencio consciente y poderoso que uses como respuesta a sus provocaciones. Él te lanza un insulto disfrazado de broma. Tú lo miras, sonríes levemente y no dices absolutamente nada. Esa falta de reacción es pura tortura para el narcisista. Él necesita que muerdas el anzuelo, que te defiendas, que justifiques, que entres en su juego. Tu silencio le muestra que no solo no vas a jugar, sino que ves exactamente lo que está haciendo y no vale la pena tu energía. Es el equivalente emocional de mirar a alguien hacer un berrinche y simplemente esperar a que se canse. Otto Kernberg describía cómo el narcisista experimenta el silencio del otro como un vacío insoportable, donde tiene que enfrentarse a su propia insignificancia. Cuando hablas, discutes, te defiendes, le das la importancia que él necesita. Cuando callas, le demuestras que sus palabras no tienen el poder que él creía tener sobre ti. Imagina la escena. Están en el auto y él empieza con sus críticas habituales sobre cómo manejas, cómo te vistes, cómo hablas, buscando esa reacción de inseguridad o defensa que siempre obtenía. Esta vez, tú solo sigues manejando, tal vez enciendes la radio, tal vez tarareas una canción. No hay pelea, no hay lágrimas, no hay la energía emocional que él vino a cosechar. Ese silencio comunica algo más poderoso que 1000 palabras, que sus opiniones sobre ti ya no definen tu valor.
que su aprobación o desaprobación son irrelevantes, que él ya no es el juez de tu existencia. Y eso, para un narcisista, es enfrentar su peor pesadilla, la irrelevancia. La quinta cosa que hace temblar sus cimientos es verte tener éxito y felicidad lejos de él, especialmente después de que te fuiste o estableciste distancia. El narcisista necesita creer que sin él tú te destruirías, que eres incapaz de funcionar, de ser feliz, de prosperar. Cuando te ve avanzando en tu vida, cumpliendo metas, sonriendo genuinamente, rodeado de personas que te valoran, su narrativa completa se desmorona. Él te dijo 1000 veces que nadie más te iba a querer, que eras afortunado de tenerlo a él, que sin él no eras nada. Y ahora te ves siendo algo, siendo alguien, siendo feliz sin su presencia. Eso no solo lo enfurece, lo aterra. Porque si tú puedes ser feliz sin él, significa que él no era tan especial, tan necesario, tan importante como se había convencido. Conozco una mujer que después de divorciarse de un narcisista, empezó un negocio propio que prosperó rápidamente. Ella publicaba en redes sociales no para provocarlo, sino porque estaba genuinamente orgullosa de sus logros. Él no soportó verla brillar y empezó una campaña de descrédito, diciéndole a todos que ella había usado su dinero, sus contactos, sus ideas. Pero la verdad era simple. Ella había florecido precisamente porque ya no estaba bajo su sombra tóxica. Tu éxito es la evidencia viviente de que él era el obstáculo, no el facilitador. Y esa verdad lo quema por dentro de una forma que ninguna discusión podría lograr. La sexta cosa que desestabiliza completamente a un narcisista es encontrarse con una persona auténticamente auténtica. Alguien que no usa máscaras, que no juega juegos sociales, que simplemente es quien es sin disculparse. El narcisista es un maestro leyendo las inseguridades de otros y explotándolas. Pero cuando se encuentra con alguien que está cómodo en su propia piel, que admite sus defectos sin vergüenza, que no necesita aparentar ni impresionar, no sabe qué hacer. Es como un hacker experto que de repente se encuentra con un sistema que no tiene las vulnerabilidades usuales que explota. Otto Kernberg observaba que el narcisista proyecta constantemente su propia falta de autenticidad en otros, asumiendo que todos están fingiendo como él. Cuando encuentra genuina autenticidad, su sistema completo de manipulación falla. No puede hacerte sentir menos que porque ya aceptaste tus limitaciones. No puede usar tus inseguridades contra ti porque ya las reconociste y trabajaste en ellas. No puede hacerte sentir que necesitas su validación porque tu valor viene de dentro, no de fuera. Recuerdo un caso donde un narcisista en un ambiente laboral intentaba manipular a una colega nueva. Usó sus tácticas habituales, halagos exagerados mezclados con críticas sutiles, tratando de crear esa dependencia emocional donde ella buscaría su aprobación constantemente, pero ella simplemente respondía con honestidad desconcertante: gracias por el halago, aunque sé que en eso no soy tan buena, estoy trabajando en mejorar. O ante una crítica: tienes razón, ese no es mi fuerte, por eso pedí ayuda al equipo. No había gancho donde él pudiera colgar su manipulación. No había inseguridad que explotar, ni ego que inflar. Esa autenticidad lo dejó completamente desarmado y eventualmente la dejó en paz, porque simplemente no podía obtener el suministro narcisista de ella. La séptima cosa que hace colapsar al narcisista es la presencia de lo que se conoce como un superempático consciente. No cualquier empático, sino uno que ha despertado, que entiende la dinámica, que puede sentir profundamente, pero ya no se deja absorber por la manipulación. El superempático es el kriptonita del narcisista porque refleja de vuelta la verdad de una forma que él no puede evitar ni negar.
Cuando el narcisista miente, el superempático no discute la mentira, simplemente mira con esa comprensión profunda que dice: sé por qué necesitas mentir y me da pena por ti. Cuando el narcisista ataca, el superempático no contraataca. Responde con una calma que desarma completamente la agresión. Es como pelear contra tu propio reflejo. Todo lo que lanzas regresa a ti, pero transformado en algo que te obliga a verte a ti mismo. Tuve una clienta que encajaba perfectamente en este perfil. Después de años de trabajar en su desarrollo personal y entender las dinámicas del narcisismo, se encontró nuevamente con su ex narcisista en un evento social. Él intentó todas sus tácticas. El encanto superficial para hacerla sentir que tal vez había cambiado. Luego, la provocación sutil para ver si podía sacarla de balance. Ella respondió con una empatía que lo destrozó más que cualquier enojo podría haberlo hecho. Le dijo: veo que todavía estás luchando con las mismas cosas. Espero que encuentres paz algún día. No fue condescendiente, fue genuino. Y él lo sintió. En ese momento vio reflejado en los ojos de ella todo el vacío que él llevaba dentro, toda la falsedad de su existencia. Se fue de esa conversación más perturbado de lo que había estado en años, porque ella no le dio ni rabia ni adoración, le dio compasión, y eso implicaba que ella lo veía como alguien pequeño que necesita lástima, no como el ser grandioso que él necesita creer que es. La octava cosa que absolutamente aterroriza al narcisista es ser ignorado completamente, lo que en la comunidad de recuperación de abuso narcisista llamamos contacto cero. No se trata solo de no hablarle, se trata de eliminarlo de tu vida como si nunca hubiera existido, bloquear en todas las redes sociales, no responder a intentos de contacto a través de terceros, vivir tu vida como si él fuera un fantasma. Para el narcisista, esto es peor que la muerte, porque la muerte al menos confirma que existió. El contacto cero dice: eres tan irrelevante que ni siquiera mereces mi odio. ¿Puedes imaginar lo que esto hace a alguien cuya existencia completa depende de ser el centro de atención? El narcisista prefiere que lo odies a que lo ignores, porque el odio sigue siendo una forma de atención, sigue confirmando su importancia en tu vida. Pero cuando implementas contacto cero verdadero, cuando él se da cuenta de que realmente desapareció de tu universo, entra en un pánico existencial. Va a intentar todo para romper ese silencio. Mensajes desde números desconocidos, aparecer en lugares donde sabe que estarás, usar amigos o familia como mensajeros, crear crisis falsas que requieran tu atención. Todo esto no es porque te extrañe en el sentido normal de la palabra, es porque no puede soportar su propia irrelevancia. He visto narcisistas que después de meses de contacto cero por parte de su ex, de repente aparecen con mensajes tipo: solo quería saber si estás bien, como si realmente les importara tu bienestar. Pero el verdadero mensaje es: por favor, confírmame que todavía existo en tu mente, que todavía soy importante para ti de alguna forma. Cuando ese mensaje queda sin respuesta, cuando ese intento de reconexión es recibido con el vacío absoluto del silencio, algo se quiebra en el narcisista. Otto Kernberg explicaba que el narcisista vive en terror constante del abandono precisamente porque sabe, en algún nivel profundo, que no hay nada real dentro de él que haga que la gente se quede. El contacto cero confirma ese miedo más profundo y lo deja enfrentando el abismo de su propia vacuidad. La novena cosa que hace entrar en pánico absoluto al narcisista es el desenmascaramiento social. Cuando las personas a su alrededor empiezan a ver quién realmente es detrás de la fachada cuidadosamente construida. No necesitas exponerlo públicamente, de hecho es mejor si no lo haces. El desenmascaramiento más efectivo sucede naturalmente cuando la gente empieza a notar las inconsistencias, las mentiras, los patrones.
Cuando la familia empieza a cuestionar sus historias, cuando los amigos empiezan a poner distancia, cuando los colegas dejan de caer en su encanto superficial, el narcisista ha invertido toda su vida en construir esa imagen pública de persona exitosa, encantadora, víctima incomprendida o genio no reconocido. Cuando esa imagen empieza a agrietarse, cuando la gente empieza a ver los hilos de la manipulación, él experimenta algo cercano al terror puro, porque su identidad completa está construida sobre esa imagen falsa. Conozco un caso donde un narcisista en un círculo social había cultivado durante años la imagen del amigo generoso y comprensivo, pero con el tiempo, diferentes personas empezaron a compartir sus experiencias y se dieron cuenta de un patrón. Él ayudaba públicamente, pero luego usaba esos favores como deuda emocional para manipular. Cuando el grupo comenzó a comparar notas, la máscara cayó. No fue una exposición dramática, fue un despertar colectivo silencioso. Y él lo sintió. De repente las invitaciones disminuyeron, las conversaciones se volvieron superficiales, la adoración se transformó en cortesía fría. Ese cambio de energía social lo destrozó más que cualquier acusación directa. El terror del narcisista no es solo ser descubierto, es que una vez que la gente ve la verdad, no hay forma de volver a poner la máscara. Y finalmente, la décima y más devastadora cosa que hace colapsar al narcisista es la pérdida completa de su suministro narcisista. Esto va más allá del contacto cero con una persona. Es cuando múltiples fuentes de validación se secan simultáneamente. Cuando la pareja se va, los amigos se distancian, la familia establece límites, los colegas pierden el respeto. Cuando nadie está alimentando su ego, nadie está reaccionando a sus provocaciones, nadie está disponible para ser su audiencia. El suministro narcisista es el oxígeno emocional del narcisista. Sin él, entra en lo que se llama un colapso narcisista, un estado de depresión profunda, rabia impotente y pánico existencial. He visto narcisistas en este estado y es casi difícil de observar, no por compasión, sino porque ves a un ser humano enfrentando el vacío absoluto de su existencia. Sin el espejo constante de la admiración, la atención o incluso el odio de otros, el narcisista tiene que mirarse a sí mismo y no hay nada ahí que mirar, solo un vacío aterrador. Recuerdo el caso de un narcisista que perdió su trabajo de alto perfil debido a sus propias manipulaciones. Su esposa lo dejó la misma semana. Sus hijos adultos establecieron límites claros. Sus amigos, cansados de años de ser usados, dejaron de responder llamadas. En cuestión de semanas pasó de ser el centro de múltiples universos sociales a estar completamente solo. Lo vi en terapia, mandado por un juez, y era una cáscara de lo que había sido. No con humildad genuina, sino con un tipo de desesperación aterradora. Intentaba manipularme a mí, al asistente, a cualquiera que cruzara su camino, buscando desesperadamente alguna forma de suministro. Otto Kernberg observaba que cuando el narcisista pierde todas sus fuentes de validación externa, lo que queda es un sentido del yo tan frágil que apenas puede funcionar. Y aquí está lo que necesitas entender sobre este punto. Tú no tienes que orquestar esta pérdida de suministro. Simplemente retirando el tuyo, siendo una fuente menos que alimenta su vacío, contribuyes a su eventual colapso. No es venganza, es protección, no es crueldad, es justicia natural. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses honestamente, ¿cuántas de estas actitudes has evitado por miedo? ¿Cuántas veces supiste que debías mostrar indiferencia, pero el miedo a su reacción te mantuvo enganchado? ¿Cuántas veces quisiste decir que no, pero el terror a las consecuencias te hizo decir que sí? ¿Cuántas veces pensaste en implementar contacto cero, pero la culpa que él había plantado en ti te detuvo?
Ese miedo es real. Lo entiendo completamente. Pero también quiero que entiendas que ese miedo es exactamente el mecanismo de control que el narcisista instaló en ti. Es una alarma falsa diseñada para mantenerte en tu lugar. Y si en lugar de obedecer ese miedo comenzaras a usar estas armas silenciosas a tu favor, todo cambiaría. No de la noche a la mañana, no sin resistencia, pero cambiaría. Imagina cómo sería tu vida si pudieras mirar al narcisista con genuina indiferencia. Si sus provocaciones te resbalaran como agua en superficie impermeable. Si pudieras decir que no con la misma facilidad con la que respiras. Si pudieras implementar contacto cero y dormir en paz, sabiendo que hiciste lo correcto para ti. Esa no es una fantasía, es una posibilidad real que está más cerca de lo que crees. Antes, reaccionabas a cada provocación porque no sabías que era una táctica. Ahora sabes. Antes, él tenía control porque tú no entendías el juego. Ahora entiendes. Antes sentías que el problema eras tú. Ahora ves claramente que el problema es y siempre ha sido la dinámica narcisista. Ese conocimiento es poder, pero solo si lo usas. Puedes saber todo esto intelectualmente y seguir atrapado emocionalmente si no das el paso de aplicarlo. Y sí, va a ser incómodo al principio. Va a sentirse antinatural responder con indiferencia cuando tu patrón condicionado es reaccionar con emoción. Va a sentirse mal decir que no cuando toda tu vida te enseñaron a complacer. Va a doler implementar contacto cero cuando parte de ti todavía busca su aprobación. Pero esa incomodidad es el precio de la libertad. Y comparado con el precio que has estado pagando por quedarte atrapado, es una ganga. Hoy descubriste las 10 actitudes que más aterrorizan a un narcisista, las 10 formas de desarmarlo sin pelear, sin rebajarte, sin perder tu dignidad. Descubriste que tu indiferencia es más poderosa que cualquier argumento, que tu firmeza al decir que no es más efectiva que 1000 justificaciones, que tu silencio estratégico comunica más que 1000 palabras, que tu éxito lejos de él es la mejor venganza, aunque ni siquiera sea venganza, es simplemente justicia, que tu autenticidad lo desarma más que cualquier táctica, que un superempático consciente es su peor pesadilla, que tu contacto cero es su sentencia de irrelevancia, que el desenmascaramiento social es inevitable cuando la verdad sale a la luz, y que la pérdida de suministro narcisista es su colapso final. Estas no son teorías abstractas, son herramientas reales que puedes empezar a usar desde hoy mismo. Tal vez no todas a la vez, tal vez empiezas con pequeños momentos de indiferencia, con decir que no en situaciones de bajo riesgo, con periodos cortos de silencio estratégico. Pero cada vez que usas una de estas herramientas, recuperas un pedazo de tu poder. Cada vez que no reaccionas como él espera, debilitas su control. Cada vez que eliges tu paz sobre su drama, ganas. Y quiero que entiendas algo fundamental. El verdadero poder no está en hacer que el narcisista sufra. El verdadero poder está en llegar al punto donde él ya no tiene ningún acceso emocional a ti, donde sus tácticas rebotan en un muro de indiferencia saludable, donde su presencia o ausencia en tu vida es igualmente irrelevante porque tu felicidad, tu paz, tu valor, ya no dependen de nada que él pueda dar o quitar. Ese es el momento en que realmente ganas, no cuando él sufre, sino cuando simplemente deja de importar. Y déjame decirte algo más, vas a dudar. Habrá momentos donde pienses que tal vez estás siendo demasiado duro, demasiado frío, demasiado cruel. Él va a explotar esos momentos de duda. Te va a mandar mensajes de aparente vulnerabilidad. Te va a hacer sentir culpable por establecer límites. Te va a pintar como el villano de su historia.
En esos momentos, recuerda todo lo que aprendiste hoy. Recuerda que la culpa que sientes fue instalada por él como mecanismo de control. Recuerda que su vulnerabilidad es otra máscara, otra táctica. Recuerda que establecer límites no es crueldad, es salud mental. Y recuerda que mereces una vida donde no tengas que caminar sobre cascarones de huevo, donde puedas ser tú mismo sin miedo, donde tú no seas respetado, donde tu paz sea la prioridad. Ahora te voy a pedir algo importante. ¿Cuál de estas 10 actitudes resuena más contigo en este momento de tu vida? ¿Cuál sientes que necesitas implementar primero? ¿Cuál te da más miedo intentar? Déjamelo en los comentarios porque tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para encontrar el valor de dar su propio paso hacia la libertad. Tal vez tu experiencia con la indiferencia emocional inspire a alguien. Tal vez tu historia de implementar contacto cero le dé fuerza a otra persona que está considerando lo mismo. Compartir no es solo terapéutico para ti, es un acto de servicio para toda esta comunidad de personas que están despertando a la verdad del abuso narcisista.